Bueno, continuamos entonces. Y como os decía en la hora anterior, vamos entonces a estudiar un poquito una red concreta. Lógicamente no vamos a verlas todas, pero para que os hagáis una idea de cómo son las redes de control, pues he escogido que una red que quizás sea la más sencilla, con lo cual podéis ver un poquito los fundamentos, qué es lo importante en una de estas redes y qué no. Y la vamos a ir analizando pues desde abajo, un poco desde los requisitos hasta cómo gradualmente se van definiendo la capa física, la capa de enlace, la capa de aplicación y ya al final pues un poco la visión más práctica, ¿no? De qué tipo de componentes son los que se utilizan en una red ASI y bueno, pues un ejemplo de aplicación si hay lugar. Bueno, por ejemplo, ¿qué quiere decir ASI? Bueno, pues como os decía antes, ASI viene de las palabras Actuator Sensor Interface, ¿vale? O sea, es una red pensada para comunicar actuadores y sensores con, típicamente, un equipo de control. Por lo tanto, es una red de sensores actuadores. Como vamos a ver, es una red de capacidad limitada. Es una red que se caracterizó, al menos inicialmente, porque estaba diseñada para ser una red sencilla dentro del control de procesos. Bien, concretamente también es una norma europea, es una norma EN 50295. Esta información quizás ya está un poquito anticuada, en el sentido que era la primera versión, pero bueno, para mi propósito y mi fin, que es un poco que os enteréis de cómo es una red de control, pues es suficiente. De hecho, las redes nacieron un poquito con este propósito, ¿no? De comunicar, en el control me refiero, de comunicar los sensores y actuadores con el equipo de control. Bien, como veis es una red, también la tendencia moderna, es una red no monofabricante, sino que ya desde su principio fue pensada y diseñada, aunque bueno, hubo algunos artífices, digamos, principales, pero para su diseño inicial se pusieron de acuerdo hasta 11 fabricantes para especificar esta red y para hacerla. Es una red que permite comunicar, como ya os dije, sensores, actuadores y sistemas de control. Bien, siendo más concreto, ¿qué permite? Pues se diseñó para comunicar un sistema de control, aquí ya veis una restricción, uno, no varios. No se pueden poner más de un equipo de control en la red. Por ejemplo, un autómata programable, eso sí, un control numérico, un computador industrial, un robot, etcétera, con un máximo en la red la inicial, la versión 1.0, de 31 nodos. 31 nodos. Esto ya suena un poco a 2 elevado a 5, 32, menos el máster 31, ¿no? O sea que ya parece que se dedican 5 bits, ¿no? a la dirección del nodo, por decirlo así, ¿no? Con 5 bits podemos distinguir hasta 32 nodos, ¿no? Bueno, pues se decidió, como veis, un número bajo, Evidentemente esto para Internet no vale, Vale, no en Internet hay millones, ¿no? De hecho, en Internet se usan, a día de hoy, en IPv4, se usan, bueno, y eso sin contar que hay redes virtuales, pero direcciones físicas en Internet, digamos, puede haber hasta 2 elevado a 32. La dirección IP, sabéis que son 4 números de hasta 255, ¿no? Bueno, pues esos 8 por 4, 32. 2 elevado a 32 es el número de nodos, teóricamente, que se podrían. También hay unas limitaciones que hacen que no se pueda llegar a ese número total, por bueno, pues las subredes y todo este tema, pero vaya, un número brutal, aunque ya se está saturando, como siempre, no hay mucho que no se acabe, y ya estamos hablando de IPv6. Bueno, pues evidentemente aquí es una red en la que hablamos de hasta 32 nodos. ¿Por qué? Pues porque está pensada para comunicar unos cuantos sensores y actuadores a un equipo de control. Bien. Cada uno de esos nodos va a tener un procesador de comunicaciones. Lógicamente, si esos nodos se van a poder comunicar, pues tiene que tener capacidad de comunicación. Eso es lo que se llama una CP, una Communication Processor, ¿no? Capacidad de comunicación. Tiene que haber un micro o algo, si queréis al menos un chip, que sea capaz de comunicar ese sensor, ese actuador, con el control, ¿no? Bien. Y resulta que en cada nodo, como mucho, en la especificación inicial, se podían conectar hasta 4 sensores y 4 actuadores binarios, todo nada. Echáis cuentas, 31 por 4, pues nos sale que es una red que nos permitía conectar a un dispositivo de control hasta 124 entradas digitales y 124 salidas digitales. Bueno, parece un número muy pequeñito, pero para una instalación relativamente sencilla, relativamente pequeña, pues es una red
con una capacidad suficiente. Se pensó, desde luego, ¿por qué? Pues porque los fabricantes veían que esta red hacía falta en el mercado. Era un tipo de red sencilla, barata, con un número de entradas y salidas limitado, pues vieron que era necesaria y decidieron hacerla, ¿vale? Entonces, aquí está un poco el pliego de condiciones de qué es lo que querían hacer, ¿vale? ¿El por qué? Bueno, pues razones de mercado, de coste, etcétera. Bien, aquí tenéis un poquito el esquema, de lo que se pretende. Se pretende luchar en una máquina contra el tradicional cableado paralelo, ¿vale? Es digamos que antiguamente las entradas y salidas se conectaban a través de periferia centralizada, y aquí lo que queremos es sustituir todo ese cableado paralelo por una red de comunicaciones. Concretamente, pues aquí tenéis que se cambia. ¿Por qué se cambia lo anterior? Pues se cambia por un autómata que va a tener asociada una tarjeta maestra de comunicaciones ASI. Evidentemente, el equipo principal o maestro va a tener que tener una tarjeta de comunicaciones, y los demás dispositivos, aquí lo tenéis, el autómata va a tener que tener un procesador de comunicaciones, y los demás dispositivos también, los esclavos en este caso, van a tener que tener capacidad de comunicación, con lo cual también aquí tenéis, por ejemplo, un dispositivo esclavo que se puede comunicar a través de la red ASI con el maestro que tiene asociado el equipo de control, ¿vale? En este caso, veis un esclavo, aquí es ese modulito que tiene 2 entradas, 2 salidas concretamente, es un modulito que lo que hace es la misión de, por decirlo así, gateway entre los dispositivos tradicionales y la red ASI. Es decir, a este dispositivo yo puedo conectar 2 entradas y 2 salidas de 2 equipos tradicionales de automatización, como por ejemplo un sensor inductivo o un relé, o en el caso de salidas, o un contactor, y en el caso de un sensor, pues un inductivo, un capacitivo, un final de carrera tradicional, es decir, que no tienen capacidad de comunicación. Estos dispositivos de aquí no tienen capacidad de comunicación, ¿vale? Se conectan a través de la conectrónica que tiene este elemento, que hace de comunicador ASI, con el equipo de entradas-salidas del esclavo ASI, el nodo subordinado, y entonces ya inmediatamente estos dispositivos tienen capacidad de comunicación con el equipo de control. Entonces lo que hacemos es separar las entradas-salidas, en vez de estar conectadas directamente al autómata, que sería lo que había que hacer en el caso tradicional del cableado paralelo. Lo que se hace es conectarlas localmente a un dispositivo más cercano, que a través de un solo cable se comunica con el autómata, ¿vale? Entonces ahorramos cableado, que es un poco el objetivo fundamental de este tipo de red, ahorrar cableado y hacerlo más sencillo. Bien, ¿en qué se usan este tipo de redes? Bueno, pues como veis, aquí os cuento algunos perfiles de uso típicos. Por ejemplo, sistemas de manutención industrial. Nos podemos fijar el próximo día, si queréis, cuando vayamos a la aula 3, que hay un equipo de los que no estudiamos, pues no vimos, pero que concretamente es una mesa, que es como un ejemplo de PlanSim, y es aquella mesa de transferencia, una cinta transportadora que tiene un ascensor en los 2 extremos, y lo que hace es circular las cajas de una esquina a la otra, ¿no? Bueno, pues ese dispositivo se automatizó con las entradas-salidas, digamos que la periferia se hizo descentralizada a través del bus ASI. Entonces los sistemas de manutención, de transporte de piezas, ¿no?, entre las diferentes máquinas o sistemas que hay en el proceso productivo, pues se puede hacer con ASI. Ahí tenéis, por ejemplo, pues una cinta transportadora, arriba va una caja, y se ve cómo pues esa cinta está automatizada con un bus ASI. ¿No? Ah. Bueno, seguimos grabando y... Vale. Vale, seguimos, tenemos alguna incidencia en directo, pero seguimos en diferido. Bueno, entonces, fijaros que es interesante ver, veis que aquí los modulitos los iremos luego distinguiendo, pero los modulitos de entrada-salida, como veis, van insertados dentro de la máquina, es decir, no están dentro de un armario, como veíamos en la tradicional cableado paralelo, sino que aquí
se ponen a la intemperie. ¿Por qué? Porque estos módulos cumplen un estándar que es el IP67, es decir, están pensados para que se puedan poner al exterior sin que, digamos, exista riesgo en principio de que se estropeen. Se pueden regar incluso si se conectan adecuadamente, se ponen los tapones correctos, porque queda todo como están diseñados para que, es lo más curioso, ¿no?, de estas redes, y es una de sus características interesantes. Por supuesto, existen módulos que no cumplan este nivel de protección, pero en el nivel máximo IP67, pues lo que ocurre es que los dispositivos los puedes ir colocando en la propia estructura, por decirlo así, del producto que vas a automatizar. Y entonces ya, bueno, pues los colocas prácticamente al lado del dispositivo actuador o sensor con el que estás trabajando. Como el número de elementos, sensores, actuadores que aglutina es muy pequeñito, 4 entradas, 4 salidas, pues al final los cablecillos que vas a tirar desde los sensores actuadores van a ser muy pequeños, porque no cogen muchas señales, ¿no? Entonces las señales están muy cercanas, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí lo veis en una máquina de ensamblaje de piezas, ¿no? Veis un nodo ASI, en este caso de seguramente 4 entradas, 4 salidas, que ya está directamente conectado. Pues por ejemplo aquí lo veis, aquí veis un cilindro, y seguramente las válvulas de este cilindro y los sensores que está abierto, que está cerrado, que está recogido, estirado, ya todo eso se cablea directamente en el propio módulo que va encima del accionador. Estupendo, ¿no? Porque eso casa la filosofía modular. Casa la filosofía de que tienes un actuador y encima de él va la electrónica. Es un poco la filosofía mecatrónica. Eso lo habéis visto seguramente en el transportador que teníamos en el aula 3, el grande, ¿no? Que también va con ASI. Y ya os lo enseñaré, sino que cada elemento sensor actuador, típicamente cada, por ejemplo, estación de parada, lleva encima un bloque que ya conecta las entradas-salidas típicas que se usan allí en la proximidad de ese actuador y, por supuesto, la electroválvula de control del actuador, ¿no? Entonces, pues repito que es una filosofía en la que se pretende hacer eso, ¿no? Que cada sensor y cada actuador se comuniquen que cada componente funcional del proceso tenga su módulo ASI asociado. Por eso se ha decidido que el número de entradas-salidas por módulo sea pequeño, para que fácilmente lo puedas ligar a un determinado componente funcional de tu proceso. Por ejemplo, esto también se usa en máquinas de dosificación y embalaje, Bueno, aquí no se ve muy claramente, pero por ahí hay un modulito ASI, pues, que estará controlando, pues seguramente el motor que está transportando, en ese caso, las botellas de refresco que se ven en esta foto, ¿no? Seguramente es la línea de dosificación donde se llenan las botellas, se les pone el tapón, luego se le pondrá seguramente la etiqueta, se meterán en cajas. Bueno, pues para una red de esas, donde la máquina también, digamos, bueno, tiene una estructura más o menos elongada, ¿no?, en la cual pues hay diferentes equipos de sensores y actuadores, pues una red ASI sería idónea también. Y por supuesto, como no, aquí tenéis otro equipo de control, otro sistema de manutención, en este caso transporte, como veis, de puertas de un vehículo. Bueno, pues ese transportador también podría estar automatizado con una red ASI. También en ese dispositivo seguramente habrá estaciones de parada, estaciones de dosificación, como las que vimos en el almacén, en el laboratorio, y bueno, pues es idóneo para este tipo de tareas, ¿no? Bien, fijaros, ¿cuáles eran los requisitos entonces funcionales que se le pedían a la red ASI? Pues se quería descentralizar al máximo, ¿vale? Es decir, que el cableado a los diferentes sensores y actuadores fuera lo más corto posible. ¿Qué hicieron con ello? Pues módulos de entrada-salida muy pequeñitos. Es un poco la consecuencia de, si yo quiero descentralizar al máximo, idealmente casi cada elemento de comunicación deberían tener una entrada o una salida. Eso sería la máxima descentralización, ¿no? Bueno, eso quizás sea demasiado costoso. Entonces, entre eso y llevar todas las entradas, salidas a un cajón principal, como visteis en el laboratorio, en el almacén, el término medio es ni llevar una ni llevar 1000, pues llevar 4. Entonces, como típicamente si os habéis fijado, cada contactor, cada motor, o sea, si os pensáis en el almacén, cada motor de arrastre, cada ascensor tendría pues 1 o 2 módulos así asociados. Entonces, este nivel de partición de 4 entradas, 4 salidas, consideraron que era suficiente para maximizar al máximo la repartición, ¿no?, de la descentralización de los sistemas que se pretendían automatizar. Otra estrategia que se quería, máxima flexibilidad de la topología. Resumiendo,
Se quería que lo cableáramos como podemos hacer una instalación eléctrica en casa, es decir, que se pudieran hacer cableados en paralelo, no hubiera que poner resistencias terminadoras en el bus, que pudiéramos hacer puentes, que pudiéramos hacer, el cable no tuviera que ser trenzado, que pudiera ser un cable normal de electricista, de casa, de los cableados de la luz, Entonces, bien, ¿eso qué pasa? Pues implicaba que las velocidades de comunicación no pudieran ser muy grandes, porque a más velocidad, más exigentes es con el medio, con el cable que se va a utilizar, y las velocidades de comunicación tampoco podían ser muy elevadas, porque todo eso va en contra de utilizar cables demasiado pocos, digamos, eficientes para la comunicación, ¿no? Entonces, si queríamos usar cable normal y queríamos eso, poder hacer cualquier tipo de topología, cablear de cualquier forma, por decirlo así, pues bien, evidentemente la consecuencia iba a ser que las velocidades y tal no tenían que ser de comunicación no podían ser muy grandes, ¿vale? Pero vamos a ver que para transmitir 100 bits de entrada-salida, tampoco hace falta, de forma rápida, pero bueno, pequeña información, como veis, poca información, pues tampoco necesitamos grandes prestaciones, ¿no? No vamos a mandar una foto, vamos a mandar 100 bits cada cierto pequeño periodo de tiempo, ¿no? Tampoco es mucho. Una foto es otro tema, ¿no? Después, queríamos que fuera sencilla. Se pretendía que esta red fuera fácil de poner en marcha, que el conexionado fuera rápido, fuera fiable, que la configuración fuera un juego de niños, que no fuera complicado. Muchas de las redes de control configurar, ¿no? Una red TCP/IP, incluso una red de datos, que si el gateway, que si el no gateway, que si el no sé cuánto, que si el DNS. Bueno, pues todas esas cosas no es que sean del otro mundo para nosotros, ¿no? Vamos a pensar como ingenieros, no una vez que lo entendemos más o menos, bueno, y aún así a veces parece que nunca acabas de entenderlo, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Y siempre hay más novedades, y el spoofing, y el no sé qué, y no sé cuánto. Pero bueno, en resumen, que se quería que cualquier persona con mínimos conocimientos pues rápidamente la entendiera y la asumiese. Muy importante, se hizo una estandarización eléctrica y mecánica, mecatrónica de la red. Es decir, la propia norma indicaba cómo hacer los módulos, cómo debían de ser, cómo debían de estar, la estandarización incluso del cable, del equipo que se conectaba al cable, de cómo se conectaban los elementos a ese equipo que interactuaba con el cable. Bueno, pues todo eso se estandarizó en la norma. Muy importante. Bajo coste. Evidentemente estamos hablando de una red, si tú quieres que sea una red, digamos, ubicua, que se instale en todas las máquinas del mundo, pues en este caso solo para sensores y actuadores binarios tenía que ser una red muy económica, muy barata, ¿no? Y evidentemente ya su propia concepción, pues así lo está indicando, ¿no? Que tenía que ser una filosofía muy sencillita. Bueno, pues consecuencia de todo eso surgió el diseño de la red ASI, y bueno, pues en fin, un equipo de empresas y de ingenieros. Yo sé que participó la universidad en este proyecto se elaboró pues en Europa, también se trabajó bastante en Alemania, también Siemens estaba por ahí, pero hubo otros fabricantes, ¿no?, que participaron, y lo primero que se definió fue el cable. Estamos hablando de la capa física, empezamos por el cable. Por eso que el cable, antes dijimos que se podía usar cualquier cable, sí, y existen módulos donde tú puedes usar cable cualquiera, pero no obstante, digamos que la norma recomienda utilizar para esta instalación un tipo de cable concreto. Luego veremos por qué. Y se definió este cable, aquí lo veis. Es un cable por el cual dentro van dos hilos sin trenzar, y que lleva por fuera con ese perfil, esa forma asimétrica que veis. Luego veremos también por qué, para evitar errores en la conexión de polaridad, pues lleva ese perfil. Ese perfil es gomoso, es como una goma, y es de color amarillo. Es un cable que es de color amarillo, y la norma define o recomienda utilizar este cable para la comunicación de datos, ¿vale? Para el bus ASI. El perfil, digamos, asimétrico, lo que protege es contra la inversión de polaridad. Y este cable es un cable flexible, autocicatrizante, que esto quiere decir que si lo pinchamos con unos vampiros, que luego veremos, si soltamos, ese cable se vuelve a cerrar, vuelve a aislar el cable que está dentro. Evidentemente, si mordemos muchas veces no, a la segunda ya se estropea, pero si mordemos en un sitio y soltamos, como a nosotros, ¿no? En un corte, pues se cierra, se vuelve a cerrar, y entonces mantiene el aislamiento del cable que está dentro. Y ofrece una protección IP65, es decir, lo puedo mojar, bajo ciertas condiciones es robusto. El IP establece un cierto nivel de protección, y este quiere decir que es un nivel, estamos cerca de uno de los más grandes, que era el IP67.
Bien, bueno, el cable tiene un ancho de 2,5 milímetros, va separado tantos tal, en fin, eso va especificado en la norma. Eso no es típico, por ejemplo, que las normas de comunicaciones especifiquen el cable. Esta norma especificaba el cable, aunque permite el uso de otros. Bien, incluso estandariza colores. Dice, no solo va a haber el cable amarillo, ya que lo vamos a definir, y vamos a utilizar o definir otros colores. Entonces, por ejemplo, el cable amarillo te dice que por ese cable va a circular una señal de corriente continua de 30 voltios. sobre la que se superpone la señal de comunicación de datos. Es decir, ese cable lleva energía, además de comunicación. Poca, no mucha, 30 voltios y un máximo de 8 amperios para este cable. Pero bueno, suficiente para alimentar, por ejemplo, a los elementos esclavos que van a ir conectados al cable. Es decir, el cable porta energía y datos. Bueno, eso tiene un valor añadido, ¿no? A veces para ciertos dispositivos con llevar el cable amarillo es suficiente porque ya los autoalimentas e incluso puedes actuar. Evidentemente, cuando tenemos que actuar con otras, queremos actuar o con más potencia o con otro nivel de tensión, pues existe la posibilidad de conectar a esos dispositivos otras fuentes de alimentación, ¿no? Otros niveles de tensión. Por ejemplo, 24 voltios, por ejemplo, 230. Pues se desarrollaron los mismos tipos de cable, un cable del mismo tipo, pero para distinguir las tensiones que iban dentro de él, como veis también muy sencillo, se utilizan los colores. El amarillo para el bus ASI en sí mismo, el negro para llevar alimentación de 24 voltios y el rojo pues para llevar, por ejemplo, 220. Ya no se plantea como cable estándar, lógicamente, la trifásica, porque el cable está pensado para monofásica, para tensiones, o sea, dos hilos, ¿vale? Entonces, con este cable no se puede más que transportar estas tensiones, y así lo define la norma. Es tu problema si tú por ahí llevas lo que no debes. Pero si lo hicieras bien, por un cable negro 24, por un cable rojo, que es más llamativo, ¿no? 230, y por el amarillo, el cable de comunicación. Bien, seguimos con capa física. El método de conexión. Bueno, la norma, el método que propone es el método de perforación del aislamiento. Es decir, filosofía vampiro. Esta filosofía ya se utilizó en Ethernet, por ejemplo, en su momento, para conectar. Es decir, la idea es que cuando tú quieres conectar un dispositivo a este cable, no, este no está pensado para hacerlo, pero lo cuento la idea, pues la idea es que sería que tú, para coger energía o conectarte a este cable, lo que vas a hacer es, por decirlo así, con una uña, en este caso metálica, morderíamos, digamos, el exterior del cable y lo que haríamos es meter una cuchilla que estaría en contacto con los hilos de cobre que están dentro, ¿no? Como veis ahí en el ejemplo. Entonces, la filosofía de conexión es la filosofía de conexión mediante unas cuchillas que penetran y se ponen en contacto con los hilos interiores. Filosofía vampiro. Como os decía, una vez se puede quitar y meter, y bueno, pues el cable amarillo es autocicatrizante, esa goma, y bueno, pues podrías incluso desconectar sin que eso quedara al aire. Evidentemente, lo que decía antes, si andáis jugueteando mucho con el cable, se acaba estropeando y luego ahí tendrías o que empalmar o hacer algo para que no quedara al aire, expuesto el cable, ¿no? Bien, incluso la norma propone el elemento mecánico por el cual tú vas a poner el cable ASIA y vas a conectarlo. Ahí tenéis un módulo de conexión que la norma también lo especifica. Su tamaño, su morfología y su todo. Vienen aquí las piezas donde tú puedes poner el cable. Por aquí van unos elementos metálicos que son los que lo llevan a los puntos de conexión con el elemento superior. ¿Vale? Incluso van, ya como nota, van aquí unas tapitas, que si no vas a meter el cable por este elemento, pues tienes unas tapitas de goma para cerrar y clausurar esa entrada para que no pueda entrar agua. O sea, claro, como va a ser hermético a intemperie, pues viene con todo el kit necesario para que si no vas a poner un cable por la parte de arriba, pues clausures, por decirlo así, la entrada para que por ahí no sea zona de entrada de agua. Evidentemente, si tú quieres un módulo IP67 que soporta agua de forma directa o líquidos, pues claro, tienes que tener todo pensado para que, y como no lo hagas, pues no es IP67, es decir, el elemento es potencialmente capaz de estar con ese IP, pero si no pones esas tapitas que están por aquí, pues no lo haces. Bien, entonces, cuando conectas un cable lo que haces es lo pones boca abajo, como veis, con el perfil oculto, en estas piezas que tienen ya la forma del perfil, con lo cual no te puedes equivocar, solo existe una posición válida, y lo metes ahí.
¿vale? Lo haces pasar por esa tapita, ¿eh? Vale, ahí lo hemos puesto rojo para que cante, pero evidentemente en esos modulitos se suele usar el color amarillo. Ya el propio color de la pieza plástica indica qué tipo de cable tienes que pasar por ahí, ¿vale? Normalmente, ¿eh? Pero bueno, en ese caso lo ponen rojo seguramente para destacarlo, ¿vale? Y entonces, lo pones, simplemente viene el módulo donde está la electrónica. Ese módulo de abajo es módulo mecatrónico, si queréis, ¿no? La parte de arriba es donde va la electrónica. Entonces lo ponéis arriba, atornilláis en esta época, ¿no? Ahora esto ya ha evolucionado, pero en esa época atornillabas estos 4 tornillos y al apretar, debajo de esta pieza roja están las cuchillas. Al apretar, hundes la pieza roja, salen las cuchillas y entonces muerden el cable. Vale, entonces es como se comunica un elemento de, en este caso en este caso tenemos un bloque de 2 entradas, 2 salidas. Lo hay de 2 entradas, 2 salidas, 4 entradas, da igual, al final lo que hace es comunicar y en medio hay una electrónica, lógicamente, ¿eh? O sea, ahí hay una electrónica y entonces esas entradas salidas tradicionales que se comunican con DIN, este conector es un métrica DIN, ¿vale? Pues se comunican con la electrónica que está dentro, que es capaz de comunicarse a su vez con ASI. Y bueno, pues ese modulito entonces te permite conectar entradas salidas tradicionales. Tú no tienes que cambiar tus entradas salidas tradicionales, simplemente conectarlas a ese elemento ASI, ¿vale? Todo esto está en la norma y es capa física, ¿vale? Bien, pasamos. ¿Cómo se comunican los datos, la información? Bueno, no voy a entrar en detalles porque tampoco pretendo, pero vamos a ver, resumiendo. Hemos hablado típicamente de que vamos a mandar 4 informaciones binarias por el cable, por modulito, ¿no? Bueno, pues entonces yo lo he representado aquí. Supongamos que yo quiero mandar las 4 entradas como están en este momento, ¿no? Y supongamos que sean 0, 0, 1, 0, ¿vale? Esos 4 bits que yo quiero mandar por el cable. ¿Cómo los meto en el cable? Bueno, pues la norma explica lo que se llama el proceso de modulación de la señal. Bien, entonces lo primero que se hace es pasarlo a código Manchester. Bien, resumiendo, no voy a entrar en detalles, pero en código Manchester lo que se hace es que se codifica. Hay un flanco en todos los bits, ¿eh? En todos los bits se pasa de 1 a 0, de 0 a eso es. En todos los bits, en todo el tiempo que se dedica al bit hay un cambio de valor, de 0 a 1, de 1 a 0. Y en ese intervalo, en función del cambio que haya en medio del intervalo, en medio, es decir, en esos puntos que he marcado, el primero lo he marcado mal. Me cuesta. Aquí estaría el punto medio. Aquí estaría el punto medio, aquí estaría... ¿Dónde están las flechas? ¿Vale? Esos son los puntos medios del envío del 0 y del 1 correspondiente. El tiempo que se dedica a enviar, luego veremos cuánto tiempo se dedica a enviar un 0 y eso está en la norma, ¿eh? Cuánto tiempo le dedicamos a mandar un bit de información. Bueno, pues en el punto medio va a haber un flanco. Según que el flanco sea de bajada o de subida, eso indica un 0 o un 1. Evidentemente, tiene que haber otro flanco dentro entonces este código, resumiendo, lo que hace que haya 2 flancos en el envío de cada bit, pero tiene varias ventajas. Una, que codificas mediante flanco el tipo de dato que estás enviando, si es un 0 o un 1. Y además es un código autosincronizante, porque envía una señal de reloj. Como en cada bit se está enviando al menos un cambio de nivel, de un flanco, lo que estás enviando, digamos, una señal que podrías utilizar para mantener la sincronía entre el emisor y el receptor. Bueno, no vamos a entrar en detalles, esto ya serían cosas. ¿Ves cómo os estoy contando cosas que son, si me lo permitís, más de telecomunicaciones, pero que debemos de entender, para que es importante que, como visión general del sistema, tengamos la capacidad de entender estas cosillas? Bueno, al final, en el circuito, todo el que lo diseñó, pues ya pensó que, como en ese circuito va a haber unas bobinas, las bobinas van a convertir los cambios bruscos de 0 a 1 y de 1 a 0 en unos pulsos de corriente, ¿vale? Entonces aparecen unos pulsos de corriente que tienen que ver con el flanco. ¿Veis que cuando hay un flanco de bajada se produce un
una pendiente inversa en la intensidad. Bueno, esto tiene que ver con la relación entre las tensiones y las intensidades en las bobinas, aproximadamente, ¿vale? Y entonces, esa señal, esas sobreintensidades, digamos, que aparecen ahí dibujadas, es con lo que vamos a modular dentro del cable ASI la señal eléctrica que vamos a mandar en el circuito, ¿vale? O sea, al final esta intensidad metida en el cable, y debido a las características del cable y de los componentes eléctricos que están en el cable, se convierten en unos pulsitos, que son los que se superponen a los 30 voltios, ¿vale? Y en este caso son los que codifican el 0010 que queríamos mandar arriba. Entonces, la señal, digamos que cuando no va nada es plana, pero cuando hay un rizado por ahí que lo que está mandando son los ceros y unos de los datos que se están enviando a través del cable. Entonces, por el cable va energía, que son los 30 voltios, y datos. Además, ese rizado también tiene la característica interesante de que su valor medio es 0, con lo cual no alteran los 30 voltios originales, ¿vale? Bueno, ¿cómo se reconstruye la señal? Ahí es como se pasa de 0,1 a señales en el cable. ¿Cómo se lee eso cómo se traduce en el receptor al 0,1? Pues ya veis que lo que se hace es poner un detector de impulsos negativos e impulsos positivos en la señal eléctrica. Si veis ahí, cada vez que hay un pulso negativo en la señal de tensión, en el cable amarillo, se detecta un impulso. Es decir, hay que detectar flancos negativos en la tensión y flancos positivos, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la detección negativa y la positiva, se reconstruyen, se suman. Al final lo que se hace es, una de ellas se le cambia de signo y se suma algébricamente, y sale el código Manchester original. Comparar este código Manchester con el que teníais arriba. Y ahora, leyendo los flancos, si son de bajada o subida en la sincronía, volvemos a recuperar el 0, 0, 1 y 0. ¿Veis cómo se ha pasado de una señal lógica, 0, 0, 1, 0, a una señal eléctrica que va por un cable, y se ha vuelto a llegar a una señal lógica, que es la que lee el receptor, ¿vale? Esta es la especificación de cómo se hace la capa física, la transmisión de bits. Está más explicada en otros documentos. Esto es una transparencia resumen para que os abra el apetito, si os gusta, pues estudiarlo en detalle, ¿eh? Por ejemplo. Bien, más datos interesantes, ¿no? Así de los que yo quisiera destacar. Y bueno, por hoy lo dejaríamos por aquí un poquito más, no mucho más. Esta técnica de modulación, por las características eléctricas del cable, las topologías que vamos a soportar y la distancia máxima de transmisión a la que queremos llegar, que ya os anticipo que también se quería llegar a unos 100 metros de capacidad de distancia entre el receptor más lejano, bueno, en total, entre el total de cable que tienes en tu bus ASI, y resumiendo, pues hicieron que se especificara que la duración de cada bit se decidiera que fuera de 6 microsegundos. Hablando en plata, que la velocidad, lo que solemos nosotros megahercios, ¿no? Los 10 megahercios, 100 megahercios, eso es lo que estés dando, normalmente es la tasa de envío de un bit. ¿Cuánto tardáis en enviar un bit en esa red? Bueno, pues en esta red, para que os hagáis una idea, no hace falta ir a la luna, 166,6, 167 kilobits por segundo. Es la velocidad de comunicación que se tiene en una red así, pequeña, comparado con lo que hablamos hoy, ¿no? Muy baja, es decir, que las restricciones van a ser muy bajas. Todo, la electrónica que hay que hacer para transmitir va a ser muy sencilla, el cable que hay que usar, cualquiera, porque esa velocidad de comunicación pues la soporta hoy cualquier cable moderno, eléctrico, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya veis que se tendió a eso. Bien. Bueno, otra cosa, que si echéis cuentas y veis, sin entrar en muchos detalles, lo veremos más adelante, si calculáis que queremos mandar cíclicamente unos 240 bits de información binaria, y que habrá una cierta carga de protocolo, pero si echáis cuentas veréis que al final, en unos pocos milisegundos, cíclicamente yo puedo mandar esos 240 bits a través de esta red. En un segundo caben 166.000 bits y yo quiero mandar pues 200 por 200, 40.000 bits en cada segundo, ¿no? 200 porque son 200 más o menos el máximo que puedo mandar, 240, y 200 porque quiero mandarlo cada 5 milisegundos 200 veces por segundo, ¿no? ¿Vale? Total, que quiero mandar unos 40.000 bits por segundo. Si dispongo de un ancho de banda de 160.000, hombre, evidentemente el protocolo tendrá una sobrecarga, es decir,
vamos a tener que añadir algunos bits más, ¿no? Para decir, oye, estos son los datos, ¿no? Pero bueno, ya os des cuenta que va sobrado, ¿vale? Para 5 milisegundos, para mandar cada 5 milisegundos 200 bits de información. Vale, entonces, que las cosas tienen un sentido, ¿no? Y es un poquito lo que quería que vierais, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos con esto. La cinta está automatizada con un bus ASI. ¿No? Ah. Bueno, seguimos grabando y... Vale. Vale, seguimos, tenemos alguna incidencia en directo, pero seguimos en diferido. Bueno, entonces, fijaros que es interesante ver, fijaros, veis que aquí los modulitos los iremos luego distinguiendo, pero los modulitos de entrada-salida, como veis, van insertados dentro de la máquina, es decir, no están dentro de un armario, como veíamos en la tradicional cableado paralelo, sino que aquí se ponen a la intemperie. ¿Por qué? Porque estos módulos cumplen un estándar que es el IP67, es decir, están pensados para que se puedan poner al exterior sin que, digamos, exista riesgo en principio de que se estropeen. Se pueden regar incluso si se conectan adecuadamente, se ponen los tapones correctos, porque queda todo como están diseñados para que, es lo más curioso, ¿no?, de estas redes, y es una de sus características interesantes. Por supuesto, existen módulos que no cumplan este nivel de protección, pero en el nivel máximo IP67, pues lo que ocurre es que los dispositivos los puedes ir colocando en la propia estructura, por decirlo así, del producto que vas a automatizar. Y entonces ya, bueno, pues los colocas prácticamente al lado del dispositivo actuador o sensor con el que estás trabajando. Como el número de elementos, sensores y actuadores que aglutina es muy pequeñito, 4 entradas, 4 salidas, pues al final los cablecillos que vas a tirar desde los sensores actuadores van a ser muy pequeños, porque no cogen muchas señales, ¿no? Entonces las señales están muy cercanas, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí lo veis en una máquina de ensamblaje de piezas, ¿no? Veis un nodo ASI, en este caso de seguramente 4 entradas, 4 salidas, que ya está directamente conectado, pues por ejemplo aquí lo veis, aquí veis un cilindro, y seguramente las válvulas de este cilindro y los sensores que está abierto, que está cerrado, que está recogido, estirado, ya todo eso se cablea directamente en el propio módulo que va encima del accionador. Estupendo, ¿no? Porque eso casa la filosofía modular. Casa la filosofía de que tienes un actuador y encima de él va la electrónica. Es un poco la filosofía mecatrónica. Eso lo habéis visto seguramente en el transportador que teníamos en el aula 3, el grande, ¿no? Que también va con ASI. Y ya os lo enseñaré, sino que cada elemento sensor actuador, típicamente cada, por ejemplo, estación de parada, lleva encima un bloque que ya conecta las entradas-salidas típicas que se usan allí en la proximidad de ese actuador y, por supuesto, la electroválvula de control del actuador, ¿no? Entonces, pues repito que es una filosofía en la que se pretende hacer eso, ¿no? Que cada sensor y cada actuador se comuniquen que cada componente funcional del proceso tenga su módulo ASI asociado. Por eso se ha decidido que el número de entradas salidas maestra de comunicaciones ASI, evidentemente el equipo principal o maestro va a tener que tener una tarjeta de comunicaciones, y los demás dispositivos, aquí lo tenéis, el autómata va a tener que tener un procesador de comunicaciones y los demás dispositivos también, los esclavos en este caso, van a tener que tener capacidad de comunicación, con lo cual también aquí tenéis, por ejemplo, un dispositivo esclavo que se puede comunicar a través de la red ASI con el maestro que tiene asociado el equipo de control. Vale. En este caso, veis un esclavo, aquí es ese modulito que tiene 2 entradas, 2 salidas concretamente, es un modulito que lo que hace es la misión de, por decirlo así, gateway entre los dispositivos tradicionales y la red ASI. Es decir, a este dispositivo yo puedo conectar 2 entradas y 2 salidas de 2 equipos tradicionales de automatización, como por ejemplo un sensor inductivo o un relé, o en el caso de salidas, o un contactor, y en el caso de un sensor, pues un inductivo, un capacitivo, un final de carrera tradicional, es decir, que no tienen capacidad de comunicación. Estos dispositivos de aquí no tienen capacidad de comunicación, ¿vale? Se conectan a través de la conectrónica que tiene este elemento, que hace de comunicador ASI, con el equipo de entradas-salidas del esclavo ASI, el nodo subordinado, y entonces ya inmediatamente estos dispositivos tienen capacidad de comunicación con el equipo de control. Entonces lo que hacemos es separar las entradas-salidas, en vez de estar conectadas directamente al autómata, que sería lo que había que hacer
En el caso tradicional del cableado paralelo, lo que se hace es conectarlas localmente a un dispositivo más cercano, que ese, a través de un solo cable, se comunica con el autómata, ¿vale? Entonces ahorramos cableado, que es un poco el objetivo fundamental de este tipo de red. Ahorrar cableado y hacerlo más sencillo. Bien, ¿en qué se usan este tipo de redes? Bueno, pues como veis, aquí os cuento algunos perfiles de uso típicos. Por ejemplo, sistemas de manutención industrial. Nos podemos fijar el próximo día, si queréis, cuando vayamos a la A3, que hay un equipo de los que no estudiamos, pues no vimos, pero que concretamente es una mesa, que es como un ejemplo de PlantSim, y es aquella mesa de transferencia, una cinta transportadora que tiene un ascensor en los dos extremos y lo que hace es circular las cajas de una esquina a la otra, ¿no? Bueno, pues ese dispositivo se automatizó con las entradas-salidas, digamos que la periferia se hizo descentralizada a través del bus ASI. Entonces los sistemas de manutención, de transporte de piezas, ¿no?, entre las diferentes máquinas o sistemas que hay en el proceso productivo, pues se puede hacer con ASI. Ahí tenéis, por ejemplo, pues una cinta transportadora, arriba va una caja, y se ve como pues esas salidas por módulo sea pequeño, para que fácilmente lo puedas ligar a un determinado componente funcional de tu proceso. Por ejemplo, esto también se usa en máquinas de dosificación y embalaje. Bueno, aquí no se ve muy claramente, pero por ahí hay un modulito ASI, pues, que estará controlando pues, seguramente el motor que está transportando, en ese caso, las botellas de refresco que se ven en esta foto, ¿no? Seguramente es la línea de dosificación donde se llenan las botellas, se les pone el tapón, luego se le pondrá seguramente la etiqueta, se meterán en cajas. Bueno, pues para una red de esas, donde la máquina también, digamos, bueno, tiene una estructura más o menos elongada, ¿no?, en la cual pues hay diferentes equipos de sensores y actuadores, pues una red ASI sería idónea también. Y por supuesto, como no, aquí tenéis otro equipo de control, otro sistema de manutención, en este caso transporte, como veis, de puertas de un vehículo. Bueno, pues ese transportador también podría estar automatizado con una red ASI. También en ese dispositivo seguramente habrá estaciones de parada, estaciones de dosificación, como las que vimos en el almacén, en el laboratorio, y bueno, pues es idóneo para este tipo de tareas, ¿no? Bien, fijaros, ¿cuáles eran los requisitos entonces funcionales que se le pedían a la red ASI? Pues se quería descentralizar al máximo, ¿vale? Es decir, que el cableado a los diferentes sensores y actuadores fuera lo más corto posible. ¿Qué hicieron con ello? Pues módulos de entrada-salida muy pequeñitos. Es un poco la consecuencia de, si yo quiero descentralizar al máximo, idealmente casi cada elemento de comunicación deberían tener una entrada y o una salida. Eso sería la máxima descentralización, ¿no? Bueno, eso quizás sea demasiado costoso. Entonces, entre eso, llevar todas las entradas, salidas a un cajón principal, como visteis en el laboratorio, en el almacén, el término medio es ni llevar una ni llevar 1000, pues llevar 4. Entonces, como típicamente si os habéis fijado, cada contactor, cada motor, o sea, si os pensáis en el almacén, cada motor de arrastre, cada ascensor tendría pues 1 o 2 módulos así, asociados. Entonces, este nivel de partición de 4 entradas, 4 salidas, consideraron que era suficiente para maximizar al máximo la repartición, ¿no?, de la descentralización de los sistemas que se pretendían automatizar. Otra estrategia que se quería, máxima flexibilidad de la topología. Resumiendo, se quería que lo cableáramos como podemos hacer una instalación eléctrica en casa, es decir, que se pudieran hacer cableados en paralelo, no hubiera que poner resistencias terminadoras en el bus, que pudiéramos hacer puentes, que pudiéramos hacer, el cable no tuviera que ser trenzado, que pudiera ser un cable normal de electricista, de casa, de los cableados de la luz, Entonces, bien, ¿eso qué pasa? Pues implicaba, como veis, un número bajo. Evidentemente esto para Internet no vale. Vale, en Internet hay millones, ¿no? De hecho, en Internet se usan, a día de hoy, en IPv4, se usan, bueno, y eso sin contar que hay redes virtuales, pero direcciones físicas en Internet, digamos, puede haber hasta 2 elevado a 32. La dirección IP, sabéis que son 4 números de hasta 255, ¿no? Bueno, pues esos 8 por 4, 32. 2 elevado a 32 es el número de nodos, teóricamente, que se podrían. También hay unas limitaciones que hacen que no se pueda llegar a ese número total, por, bueno, pues las subredes y todo este tema. Pero vaya, un número brutal, aunque ya se está saturando, como siempre. No hay poco que
no hay mucho que no se acabe, y ya estamos hablando de IPv6. Bueno, pues evidentemente aquí es una red en la que hablamos de hasta 32 nodos. ¿Por qué? Pues porque está pensada para comunicar unos cuantos sensores y actuadores a un equipo de control. Bien. Cada uno de esos nodos va a tener un procesador de comunicaciones. Lógicamente, si esos nodos se van a poder comunicar, pues tiene que tener capacidad de comunicación. Eso es lo que se llama una CP, una Communication Processor, ¿no? Capacidad de comunicación. Tiene que haber un micro o algo, si queréis al menos un chip, que sea capaz de comunicar ese sensor, ese actuador, con el control, ¿no? Bien. Y resulta que en cada nodo, como mucho, en la especificación inicial, se podían conectar hasta 4 sensores y 4 actuadores binarios, todo nada. Echáis cuentas, 31 por 4, pues nos sale que es una red que nos permitía conectar a un dispositivo de control hasta 124 entradas digitales y 124 salidas digitales. Bueno, parece un número muy pequeñito, pero para una instalación relativamente sencilla, relativamente pequeña, pues es una red con una capacidad suficiente. Se pensó, desde luego, ¿por qué? Pues porque los fabricantes veían que esta red hacía falta en el mercado. Era un tipo de red sencilla, barata, con un número de entradas y salidas limitado, pues vieron que era necesaria y decidieron hacerla. ¿Vale? Entonces, aquí está un poco el pliego de condiciones de qué es lo que querían hacer. ¿Vale? ¿El por qué? Bueno, pues razones de mercado, de coste, etcétera. Bien, aquí tenéis un poquito el esquema de lo que se pretende. Se pretende luchar en una máquina contra el tradicional cableado paralelo, ¿vale? Digamos que antiguamente las entradas y salidas se conectaban a través de periferia centralizada. Y aquí lo que queremos es sustituir todo ese cableado paralelo por una red de comunicaciones. Concretamente, pues aquí tenéis, ¿por qué se cambia lo anterior? Pues se cambia por un autómata que va a tener asociada una tarjeta. Bueno, continuamos entonces. Y como os decía en la hora anterior, vamos entonces a estudiar un poquito una red concreta. Lógicamente no vamos a verlas todas, pero para que os hagáis una idea de cómo son las redes de control, y, pues, he escogido que una red que quizás sea la más sencilla, con lo cual podéis ver un poquito los fundamentos, qué es lo importante en una de estas redes y qué no. Y la vamos a ir analizando pues desde abajo, un poco desde los requisitos hasta cómo gradualmente se van definiendo la capa física, la capa de enlace, la capa de aplicación y ya al final pues un poco la visión más práctica, ¿no? De qué tipo de componentes son los que se utilizan en una red ASI y bueno, pues un ejemplo de aplicación si al lugar. Bueno, por ejemplo, ¿qué quiere decir ASI? Bueno, pues como os decía antes, ASI viene de las palabras Actuator Sensor Interface, ¿vale? O sea, es una red pensada para comunicar actuadores y sensores con típicamente un equipo de control. Por lo tanto, es una red de sensores actuadores. Como vamos a ver, es una red de capacidad limitada. Es una red que se caracterizó, al menos inicialmente, porque estaba diseñada para ser una red sencilla dentro del control de procesos. Bien, concretamente también es una norma europea, es una norma EN 50295. Esta información quizás ya está un poquito anticuada, en el sentido que era la primera versión, pero bueno, para mi propósito y mi fin, que es un poco que os enteréis de cómo es una red de control, pues es suficiente. De hecho, las redes nacieron un poquito con este propósito, ¿no? De comunicar, en el control me refiero, de comunicar los sensores y actuadores con el equipo de control. Bien, como veis es una red, también la tendencia moderna, es una red no monofabricante, sino que ya desde su principio fue pensada y diseñada, aunque bueno, hubo algunos artífices, digamos, principales, pero para su diseño inicial se pusieron de acuerdo hasta 11 fabricantes para especificar esta red y para hacerla. Es una red que permite comunicar, como ya os dije, sensores, actuadores y sistemas de control. Bien, siendo más concreto, ¿qué permite? Pues se diseñó para comunicar un sistema de control, aquí ya veis una restricción, uno, no varios, no se pueden poner más de un equipo de control en la red, por ejemplo un autómata programable, eso sí, un control numérico, un computador industrial, un robot, etcétera, con un máximo en la red la inicial, la versión 1.0, de 31 nodos. 31 nodos. Esto ya suena un poco a 2 elevado a 5, 32, menos el máster 31, ¿no? O sea que ya parece que se dedican 5 bits
¿no? a la dirección del nodo, por decirlo así, ¿no? Con 5 bits podemos distinguir hasta 32 nodos, ¿no? Bueno, pues se decidió